Bien, seguimos adelante con esta aventura hermosa del estudio de esta primera carta de Juan y estamos en el capítulo 2, verso 8 al 11. Vamos a leer, dice así: Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El tema de este pasaje es la luz del amor. Y vamos a ver cómo el apóstol Juan, que ha venido hablando de un nuevo mandamiento y que aprendimos que esto se refiere a un mandamiento mejorado. El mandamiento antiguo era amar al prójimo como a nosotros mismos, pero el mandamiento mejorado es amar al prójimo como Cristo nos amó. Es decir, amar a la gente con el amor de Dios. Ese es el mandamiento. Y dice el apóstol Juan en el capítulo 8, dice en la segunda parte, dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. La palabra aquí tiniebla no significa que está hablando de demonios o de espíritus demoníacos, no, nada de eso. Es una ilustración para comparar al cristiano con el que no es cristiano. Vamos a darnos cuenta que ahí utiliza mucho, por ejemplo, va a hablar de los hijos de Dios y los hijos del diablo. También va a hablar de los justos y de los injustos. Va a hablar de la verdad y de la mentira. Y como en este caso, de la luz y las tinieblas. Pero se está refiriendo es a la persona que es cristiana y a la persona que es inconversa. La luz, el que es cristiano, las tinieblas al que es inconverso. Y por eso el apóstol dice, porque las tinieblas ya van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Está diciendo como cuando uno está en un cuarto oscuro y entonces prende la luz, entonces entra la luz e inmediatamente las tinieblas salen. Eso es automático. Empieza a haber luz y se va a la oscuridad. Bueno, está diciendo que así es la vida de un cristiano. Cuando una persona se arrepiente de todo corazón y cuando una persona le pone toda su confianza en Cristo, en ese momento esa persona entonces nace de nuevo y de una vez esas tinieblas que tenía se van porque la luz de Cristo viene a la persona y se van las tinieblas. Ahora la persona tiene luz, ya es cristiana, ya empieza a ver claramente las cosas. Entonces empieza a hablar ahora el apóstol Juan a decir que hay una evidencia clara cuando una persona es cristiana, hablando de este mandamiento mejorado. Dice el versículo 9, el que dice que está en la luz, es decir, el que dice que es cristiano y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. ¿Ves cómo lo dice el apóstol? Dice, el que dice que está en luz, es decir, el que dice que es cristiano, el que dice que es hijo de Dios, pero esa persona está aborreciendo a su hermano, esa persona es una mentirosa, se está engañando a sí misma. Esa persona todavía está en tiniebla, todavía es un inconverso, eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Una persona, se conoce que una persona es cristiana porque ama a sus hermanos, pero si no ama a sus hermanos, esa persona no está demostrando su cristianismo, sino que está demostrando que todavía está en tinieblas. Sigue diciendo el versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Ve cómo está hablando claramente el que ama a su hermano, porque eso es el resultado de haber creído en Cristo. Por ejemplo, el libro de Romanos 5:5, el apóstol Pablo nos enseña claramente, dice el texto,
que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, cuando una persona se arrepiente y pone toda su confianza en Cristo, en ese momento la persona nace de nuevo, la persona ahora tiene la luz de Cristo, las tinieblas se van y esa persona entonces recibe el Espíritu Santo, y como recibe el Espíritu Santo, entonces el amor de Dios es derramado en sus corazones. Una persona que es cristiana tiene el amor de Dios dentro de su corazón, por eso puede amar, inclusive hasta sus enemigos, porque tiene el amor de Dios en su corazón. Por eso dice entonces, siguiendo leyendo aquí, ahora dice el versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla, es decir, sigue siendo un inconverso, no es cristiano, porque un cristiano ama porque tiene el amor de Dios en su corazón. Y dice entonces el versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla. Y no solamente está en tiniebla, camina en tiniebla, anda en tiniebla y obviamente no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Una persona que es inconversa no ama al prójimo y está en oscuridad, tropieza. Pero una persona que es cristiana, que se ha arrepentido y que ha puesto su confianza en Cristo, ha nacido de nuevo, recibe el Espíritu Santo y recibe el amor de Dios en su corazón y podemos amar. Esa es la evidencia más grande de que somos de Dios, de que somos hijos de Dios, que le pertenecemos a Él, porque amamos a los hermanos. Si usted, mi amigo, mi hermano, todavía tiene luchas, todavía odia a alguien, todavía tiene rencor con alguien, todavía aborrece a sus hermanos, examínese. Usted necesita un encuentro con Cristo, usted necesita arrepentirse de todo corazón, rendirle su vida a Cristo, poner toda su confianza en Cristo para que experimente el nuevo nacimiento, y de esa manera el amor de Dios va a venir a sus corazones, a su corazón, y va a poder entonces amar a sus hermanos e inclusive amar al prójimo. En el nombre del Señor lo animo a que se arrepienta y a que ponga toda su confianza en Cristo nuestro Señor.